Bueno, hola, buenas tardes a todos. Otro día más estamos aquí. Agradecer a todos los que nos seguís un día más nuestros directos. Ya sabemos que las redes, gracias a Dios, está sobrecargado de mucha información, de muchos profesionales que ponen a disposición pues su materia, ¿no? Gratuitamente a todas las personas para que llevemos mejor el confinamiento. Hoy tenemos a Espido Freire. Ella estudia música y derecho, abandonando los estudios para licenciarse en filología inglesa. Y bueno, quería hablar un poquito de ella porque es defensora a ultranza de los animales, por eso también la hemos invitado aquí. Tiene dos gatitas con la que comparte todo, que es Ofelia y Lady, no sé si lo diré bien, Lady Macbeth. Y bueno, escribe su primer libro Irlanda en 1998 y tenemos que nombrar sobre todo su premio Planeta, ¿no? Que con 25 años gana y se convierte en la persona más joven en recibir este galardón por melocotones helados. Os invito a la lectura, como siempre, porque además desde la asociación queremos fomentar la educación, la lectura y todas estas cosas que nos viene ahora también, ¿no? El relajarnos y tomar un poquito conciencia de todas las cosas que está sucediendo, tomar precaución, ¿vale? Precaución y respeto hacia todos nuestros vecinos y hacer las cosas bien para que salgamos de esta. Esta mujer de hoy, digamos, es actriz y autora teatral y está activa en las redes sociales y tiene, si no me equivoco, premio Influencer como figura cultural en 2018 y bueno, lleva a cabo viajes literarios desde 2015 con El País de Viajes y The Travel Brand. Tiene muchísimo peso atrás y bueno, yo os invitaría de verdad que la conocierais. Y bueno, la crítica pues la enmarca en una de las figuras más respetadas e interesantes de la narrativa actual y sus libros se han convertido y se han traducido a muchísimos idiomas, con lo cual el hecho de tenerla hoy aquí para nosotros es un honor, ya no solamente por defensora de los animales, sino también toda esa carga profesional que lleva al lado. Pues nada, deciros eso, que ha escrito novelas, ensayos, novela juvenil, cuentos, libros de viajes y bueno, me han dejado preguntas que luego iré leyendo porque la verdad a nuestros socios les encanta. Y bueno, era un poquito la introducción para que aquellas personas que no la conozcáis, pues invitaros a que la conozcáis, de verdad que merece la pena y sobre todo pues esas maravillosas obras. Creo que la tenemos ya por aquí en línea y la vamos a invitar para entrar. Vamos allá, espero que os guste. A ver, otro día tuvimos con la wifi, que bueno, suele pasar en los directos. Hola, Hola, buenas muy tardes. buenas tardes. Qué bien acompañada. Ahora es Rusia, que generalmente no se suele mostrar. Bueno, la que no se suele mostrar casi nunca es Ofelia, que es la más tímida. Y algún día ahora le ha dado, ¿verdad? Salud. Venga, Hola. saluda. Ay, es Hola. muy inculta, muy Rusia, ¿verdad? Entonces ella es fácil, su bola, ¿sabes? Luego se irá porque tiene siempre muchas cosas urgentísimas que hacer. Sí. Está liadísima. Los felinos, la verdad es que son aún más trabajadores que los perrunos. Los perrunos siempre los ves ahí como tirados en el sofá, pero ellos sí, los gatitos siempre tienen muchísimas cosas que hacer. Así que tú déjala a la Esta, bola. esta recorre la casa con pinta. Tiene dos modos principales. Uno es, ¿por qué no se me ha informado de esto? Y el otro es, estoy liadísima, tengo mucho que hacer, me voy. ¿Verdad? Y ahora viene por aquí Lady Macbeth, que ha escuchado el jaleo. Está asociando que cuando me siento aquí y hablo a la nada, es el momento en el que ella puede venir y subirse al regazo, ¿no? De hecho, protagoniza gran parte de los directos que en los últimos tiempos estoy haciendo. Pero bueno. Eh, Sí. O sea, aquí vamos pasando los días, ¿no? ¿Qué Las tal lo gatitas. llevas? ¿Qué tal lo lleváis Bien, todos? ¿Bien? ¿Mm? bien, sí. Por suerte, eh, para mí las prioridades están muy claras. La primera era mi salud y la salud de los otros.
de quienes me rodean. En este caso yo vivo en Madrid, por lo tanto estamos en uno de los sitios Sí, uno de los lugares calientes, por así decirlo. Parece que todavía, además, si la eh, vuelta a la normalidad se va haciendo por zonas, pues a los de Madrid nos tocará tomárnoslo aún con más calma. Y por otro lado, yo, aunque viajo mucho y gran parte de mi trabajo tiene que ver con la interacción con la gente, también soy muy casera. Me encanta leer, me gusta estar en casa haciendo nada. Me, me encanta pues incordiar con las gatitas. Escribo generalmente también en casa. Alguna vez me toca hacerlo en los hoteles o en cualquier otro lugar, pero bueno, hay una gran parte del desempeño de mi trabajo que tiene lugar en casa. Entonces estoy desde hace algún tiempo haciéndome la idea de que, primero, de que esta es la nueva vida y de que esta es la nueva sí, normalidad, y sí. después de que en realidad no es tan diferente algunas otras etapas de mi trabajo y de mi vida. Echo de menos a mis seres queridos, están todos fuera de Madrid. Tuve la ocasión en su momento de irme, pero yo ya había tenido suficientes contactos como para considerarme una persona de riesgo y no quería, bueno, sobre todo en el caso de mis padres y en el caso de Sí. otros, no quería tampoco el aumentar las posibilidades yéndome de Madrid. Y aquí me encerré el día 9 y aquí continúo. La verdad es que sí, nosotros no paramos de repetir siempre, ¿no? Que la gente tome conciencia, porque si hacemos las cosas bien, cuanto antes podemos salir de esta todos juntos, pero hay que hacer esa labor, ¿no? De respeto y de piña, ¿no? De piña de humanidad para, bueno, para salir de esto, porque la verdad es que aunque la cifra disminuya, no significa que no esté muriendo gente y es una cosa muy grave. Entonces, pues la labor de todos los profesionales que también estáis Claro. en directo Yo ayuda mucho. pensaba también, claro, yo he pensado, mi núcleo familiar es mixto, es humano y animal, ¿no? Entonces, gran parte de mis preocupaciones también tenía que ver con mis gatitas. Si yo me iba y no había fecha de vuelta y no sabía cuándo volver, ¿qué hacía con ellas? Me las llevaba, las sacaba de su hábitat. Es decir, no, por supuesto, vuestros amigos, ya los míos, sabéis que no tiene nada que ver el cohabitar con un perro que con un gato, que son perfectamente compatibles. En el caso del perro, el vínculo con el amo es muy importante. En el caso del gato, aunque también lo es, el hábitat y el entorno en el que se mueve es esencial. Rusia es una gatita. Ven, sube, sube, que estoy hablando aquí con amigos. Ya ha llegado aquí la bolita gordita. Ay. Y Hola. esta es Lady. Rusia, que es muy divertida y demás, es una gatita muy nerviosa. Mis gatitas son ya mayores, van a hacer 15 años, si no los han hecho ya, porque son adoptadas y las fechas varían. Para junio, las tres tendrán 15 años. Eso son octogenarias, ¿no? Y a Rusia hace 2 años le tuvimos que quitar un riñón porque tenía un problema renal ya muy, muy desarrollado, y es una gatita nerviosa y con problemas de comportamiento. Entonces, cualquier cambio en su entorno, aunque sea mínimo, la altera mucho. Si yo me Claro. iba, ¿quién iba a venir? ¿A quién encargaba yo la responsabilidad de cuidar de las gatitas? ¿Cuándo iba a ser la fecha de vuelta? ¿Cómo iba a ser también su propio bienestar, ¿no? Quienes han tenido la convivencia con cánidos, con perritos, han podido sacarlos, han podido interactuar, han podido incluso respirar un poco de aire. En el caso de los gatos, las mías no salen, viven en un piso. Con muchos se suman a la escalera y hacen sus exploraciones múltiples, ¿no? Entonces son tan parte de la casa, algunos dirían que dueñas de la casa como yo misma. Y bueno, eso también pesa. En mi caso, mi organización en cuanto a fines de semana, en cuanto a viajes, en cuanto a vacaciones, gira en torno a mi deseo, pero por supuesto teniendo siempre en cuenta cuáles son las necesidades, ¿verdad? De las gatitas. Sí, nos decía, no sé si era la etóloga o la veterinaria que pasaba por aquí, que los dueños y señores eran los gatos de la casa y después si eso nos dejaban a nosotros vivir en ella. Entonces tiene muchísima razón porque la verdad es así, son maravillosos, la verdad que dan mucho y te dará mucha compañía también. Sí, bueno, claro, por supuesto. Además es que están siempre. A ver, son muchos años de convivencia. 15 años son muchos años. Mm, Y no es lo mismo encontrarte con unas cachorritas. Luego, si queréis, os cuento cómo entraron las gatas en mi vida y demás.
No es lo mismo encontrarte con unas cachorritas que tienen unas necesidades de energía, de atención y de espacio, que con unas gatas adultas que con unas gatas ya mayorcitas, unas gatas ancianas como son estas, ¿no? Su carácter se va consolidando, va cambiando. Siempre son maniáticas y con la edad se hacen más maniáticas, ¿no? El gato es neurótico por excelencia. Sí. Y a mí, aunque a veces juego con ello en el plano literario, soy muy consciente de que muchos de los tópicos que decimos sobre los gatos son tan falsos como los que decimos sobre hombres, sobre mujeres, sobre extranjeros, sobre regiones, sobre... Entonces, en mi caso, mis gatas no son dueñas de la casa por igual. Es decir, ellas mismas marcan una especie de categoría o de escala dentro de la propia casa, que puede ir cambiando. Es decir, hay momentos en los que negocian, en los que cambian ese rango, en los que lo intercambian y sobre todo, sí, ya sé. Y se nota, además, sobre todo en la competición por los lugares altos, por los lugares desde los que pueden otear y sobre todo por la cama, ¿no? En mi caso, no entran en la cocina, es un lugar que está vedado para ellas, pero sí que les permito que compartan cama conmigo. Es de los placeres, además de la existencia, cuando de pronto a las 7 de la mañana una gata te hace así en la cara a ver si o qué ocurre, ¿no? Extremo la higiene, no solamente de los espacios que comparto, sino también a partir de ahora cuando comienzan ya a soltar pelo. Yo lo llamo la prima pelo y no la primavera. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay personas que consideran que bueno, pues eso no es de su agrado, que el gato no tiene que entrar tampoco en el dormitorio. En mi caso es uno de los placeres, estar en cama leyendo o estar escribiendo. Muchas veces subo el ordenador y estoy allí encerrada y que las gatitas se vayan turnando alrededor como si fueran los angelitos de cada uno de las esquinitas de la cama, es mi propia rutina, ¿no? Y bueno, pues en la cama la primera en llegar es Ofelia. Hay una pequeña lucha de poder entre Ofelia y Rusia, gana siempre Ofelia. Sí. Luego permite que las otras dos suban y cada una de ellas tiene un espacio Un diferente, ¿no? espacio. Y, por ejemplo, hay una camita que únicamente es de Lady Macbeth, hay otro cojín que únicamente es de Rusia, otros los alternan, y es muy curioso ver la interrelación entre ellas, ¿no? ¿Quién es más dominante o quién no? Lady Macbeth es hija de siamesa, o de siamés, por eso, a ver si lo podéis ver. Sí, por eso tiene la colita truncada. ¿Veis que no tiene una colita? Sí, sí, sí que se ve. Como si fuera aquí un botón. Ajá. Bueno, esta tiene una colita truncada y es una de las señales o una de las indicaciones de que tiene sangre siamesa. En el caso de los gatos, la personalidad individual es muy marcada y en muchos casos, aparte de su propia experiencia y de su propio temperamento, también está marcado por la raza. Los siameses son gatos totalmente distintos, por ejemplo, a los persas. Los persas además son mucho más apacibles, mucho más tranquilos, mucho más manejables y totalmente distintos a los comunes europeos, ¿no? Y esta gatita es una mezcla y tiene toda la parte posesiva e incluso toda la parte maulladora y vocalizadora de los siameses, aunque sea una blanca y negra sin ninguna apariencia a primera vista de siamesa. Entonces es más territorial y es muy dulce, es muy manipuladora, es toda dulzura conmigo. Pero sobre todo con Rusia, que también le encordia mucho, si puede canearla, la canea también. Son muy suyos, la verdad es que sí. De hecho, mi mamá tiene un gatito que se llama Neo y odia el móvil. Entonces lo tiene que tener en silencio, tiene que adivinar cuándo le llamo, porque la verdad es que va corriendo a la pierna a morderle porque odia el sonido del teléfono o la videoconferencia. Sí, sí, sí. No lo lleva... Uy, espera, que se me saltó una cosa. Voy a apagar el sonido. Claro. Bueno, pues yo aprovecho para, mientras tanto, ir saludando a todos los seguidores de mi cuenta que se han venido para aquí. Muchas gracias y nada, ya veis que seguimos donde siempre y con las de siempre. Sí, yo había hecho una introducción y tengo ahí unas preguntitas, pero bueno, me gustaba que vieran el lado, ¿no? Felino y ese amor por los animales que siempre todas las personas y profesionales que pasáis por aquí, pues tenéis algo, ¿no? Y es lo bonito, que nosotros nos adhieren a lo mejor, ¿no?, a la parte animal y dicen, ostras, ¿y cómo vas a traer, pues, no sé, el otro día, pues eso, una cantante, un escritor? Tenemos de todo, porque realmente todos ellos también aman a los animales y cada uno, pues,
es fomentar eso, un poquito de cada uno de vosotros, como en este caso era la lectura también, que le estaba comentando al principio de todo, ¿no? Y nuestros socios, la verdad es que sí, que son muy seguidores tuyos. Y bueno, le estaba haciendo un precedente y tengo ahí, bueno, un porrón de preguntas y obviamente a la gente de aquí que si te quiere hacer preguntas que por favor también lo haga. Muy Pero bien. bueno, sí, hay gente, incluso socios nuestros, muchos, como comentabas, que los animales se entienden muy bien, ellos mejores que nosotros. De hecho, perros y gatos, continuamente subimos fotos porque todos los socios tienen, pues lo que dices, un gatito que abandona, un perrito, y cómo no adentrarlos, esa convivencia. Y muchas veces es más el nervio que tenemos nosotros o el miedo que ellos, porque ellos a lo mejor tienen un lenguaje distinto o en un momento dado gritan tanto, ¿no? Porque son muy expresivos, pero realmente al final conviven muy, muy, muy bien. La verdad es que sí. Por eso es muy importante el que contéis con etólogos dentro de los grupos y asociaciones de dueños de mascotas, Ujú. ¿no? O de animales de compañía o de bichitos, como los queráis llamar. Para mí mascota no es despectivo. Los etólogos son los que nos ayudan a interpretar sin prejuicios y también sin ideas proyectadas el comportamiento de los animales. Es decir, nosotros tendemos por naturaleza a humanizar el comportamiento de los animales. Entonces podemos llegar a interpretar que un gatito, por ejemplo, un perro está enfadado. Cuando no está enfadado, lo que está es molesto, o lo que Ujú. está es dolorido, o lo que está es indicándote que se está invadiendo su espacio. O, por ejemplo, podemos considerar gracioso un comportamiento que en realidad está hablando de un malestar profundo de ese animal. Está hablando de que necesita más espacio, hay demasiados gatos en casa, necesita salir a dar una vuelta. O podemos considerar, yo qué sé, es decir, Sí, sí, los sí, etólogos lo que nos... Y por supuesto, un perro se expresa de una forma absolutamente distinta, incluso a veces opuesta a la de un gato. La mayor parte de la gente tiende a interpretar el comportamiento del gato en virtud, en virtud del perro, sí. posiblemente porque Sí. haya convivido más con perros. Entonces, claro, eso lleva muchas veces a un malentendimiento con un gato, que un gato puede acabar arañándote, o no arañándote, pero marcándote, y que eso, Ujú. en el caso de los niños, determine un comportamiento futuro, cuando el gato te estaba avisando previamente. Cuando estaba moviendo la cola de esa manera, no se lo estaba haciendo como un perro. Cuando estaba haciendo un skin rolling, es decir, un movimiento en el que estremecen la piel como si fuera una especie de ola, estaba diciendo ya que estaba muy estresado, que por favor le dejaras en paz, ¿no? Cada gato además tiene un nivel de tolerancia distinto, cada perro también. También. Y para mí el buscar esos puntos de interpretación, por ejemplo, es clave. Es clave para evitar los abandonos, es clave para la adopción por capricho o por impulso, o todavía peor, la compra, ¿no? Y Ujú. yo soy una defensora a ultranza de la adopción además de animales adultos. O sea, no hay por qué enamorarse de cachorritos. Son adorables, pero los adultos también lo son. Sí. De las segundas oportunidades de los animales. Y, y bueno, y luego del efecto terapéutico que conlleva convivir con un animal, ¿no? En fin, eso es como concibo yo mi relación también con las mías y con otros. Y cuando quieras Sí, yo comenzamos creo. con las preguntas. Sí, sí, cuando, cuando quieras. No, la verdad es que sí, todo lo que dices tú tienes razón, porque nosotros desde la asociación todos estos años, que bueno, este año ha quedado obviamente todo en aguas, siempre tenemos eso, talleres de todo, de caballos, de exóticos, gatos, perros, y siempre viene el profesional, que algunos son socios, otros no son socios, pero vienen también altruistamente a la asociación para dar tanto a Ourense, ¿no?, que es nuestra ciudad, como a algunos de cerquitas, ese conocimiento de antes de adoptar cómo o qué debes tener o si puedes tenerlo. Entonces, trabajamos en esa parte que es desconocida, pero es mucho picar piedra y es bastante dura porque la gente, como dices, se enamora de un cachorro, se enamora de un tal y no estudia, digamos, si puede tenerlo o cómo es su vida para adentrar un animal. Pero bueno, la verdad es que sí, estamos creo que todos de acuerdo. Te preguntaban por aquí, Lolitos, dice, cuentas, Pido, ¿cómo llegaron a ti? Bueno, la primera que llegó fue una gata que ya no está, que se llama Iona, y que me fue ofrecida por una amiga escritora, por Marta Sanz. Marta es una magnífica escritora, tenía entonces 3 gatitos que murieron y encontró en el patio de su casa una siamesa ya adulta con una pata destrozada.
y ella porque tenía ya 3 gatos adultos que no permitían, no toleraban la convivencia, empezó a llamar a sus amigos. Curiosamente, yo me había independizado hacía ya unos años, había organizado mi vida en Madrid, tenía mi propio piso y estaba planteándome el adoptar un gato. Y quería un gato adulto. Y de pronto me llegó ese mensaje. Y dije, esto es una señal, realmente, ¿no? Y así llegó Yona. Yona tenía la pata, se había caído desde posiblemente un 6.º piso, desde un tejado. Tenía la boca destrozada y tenía también una pata destrozada. Era una gatita amorosísima, cariñosa, muy dependiente, una siamesa muy posesiva y muy parlanchina y con un carácter con humanos extraordinario, ¿no? Y bueno, pues hubo que operarla varias veces, los huesos se astillan además y se desmenuzan de una forma muy peculiar en los gatos y cuando soldó y demás, bueno, pues ya nada, nunca tuvo ni siquiera una cojera. El problema fue que yo me fui a Japón durante unos días, tenía allí un reportaje, no fueron muchos, fueron 5 días y la gata estaba supervisada, pero cuando regresé no se había movido del asiento, prácticamente no había comido, había generado otro volumen similar al suyo en pelo, del estrés, y yo dije, uff, este animal necesita una compañía. Y me planteé el adoptar un gatito que le hiciera compañía. En este caso, que fuera un cachorro para que se pudiera adaptar a un adulto, ¿no? ¿Qué me pasó? Que empecé a buscar, quería algún gato negro, porque bueno, en aquellos momentos era más complicado el que tuvieran salida. Se acercaba además San Juan, con lo que ya sabemos que por desgracia hay rituales en los que se involucran animalitos blancos y negros. Y encontré 2 gatas negras, chiquititas. Una era preciosa, elegante, unos ojazos verdes maravillosos y me encantó. Y la otra era un murciélago. Un murciélago. Con unas orejas desnudadas, flaca, larguirucha. Y claro, también me encantó. Entonces dije, bueno, venga, entre 2 y 3 tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Y así llegaron Ofelia y Rusia. Rusia es el murciélago. Y bueno, Ofelia tampoco nunca dio ningún problema, una gata súper socializada, se lleva fenomenal, es tímida con humanos, pero se lleva fenomenal con los otros gatos. Y Rusia, madre mía, desde el momento en el que entró en casa es que solo dio mal, solo se dedicó a sembrar el caos. Entonces es una gatita además que no le tiene miedo a nada, nada. Eh, Cuando un ruido espanta a las otras, ella va a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y se adaptaron muy bien. Yo no lo llevo fatal, no le hizo ninguna gracia que me diera unas cachorritas, pero a su manera las supervisaba, las protegía y no volvió a tener ese episodio de estrés como cuando estaba sola. Qué bueno. Y al cabo de unos meses me empecé a involucrar más con las asociaciones de animales, en este caso con Madrid Felina, y me fui a rescatar en una jornada a lo que entonces era la antigua perrera de Canto Blanco. Estaba en muy malas condiciones. Poco más tiempo cerró y fue sustituida por otra mucho mejor, un centro sanitario mucho mejor. Y ahí fue donde encontré a una gatita blanca y negra, muy pequeña todavía, y que estaba en un chenil ella solita y alargaba la manina, ¿no? Para que le hiciera caso, que era Lady Mac. Entonces me la llevé a casa, pero no con la intención de quedármela, porque 3 gatas me parecía ya suficiente. Le busqué un adoptante, pero ese adoptante me salió rana y finalmente, al final, para cuando me había querido dar cuenta, la gata estaba tan integrada con los otros 2 cachorros, eran de la misma edad, que decidí quedármela. Con el tiempo, Jonah falleció, murió hace 3 años, 4 años, 4 años. Murió pues de lo que tantos, ¿no? Por la edad desarrolló una insuficiencia renal y poquito a poco se fue apagando. Murió sin dolor. Y estas 3 son las que continúan, con sus personalidades cada vez más marcadas. Cuando adopté a Lady Macbeth, hubo una temporada, como 2 años, en que fui casa de acogida con cachorros, sobre todo con cachorros que habían estado enfermos de panleucopenia, porque mi casa ya no estaba cuarenteneada, entonces cualquier animalito que necesitara una convalecencia, ahora sabemos mucho de los virus, ¿no? Pero quienes Claro. tratábamos con animales, pues también sabíamos cuáles eran las barreras de contagio, cómo tenías que gestionar pues desde el arenero hasta cualquier otra cosa. Y las casas que habían tenido cachorritos con panleucopenia podían recoger a otros cachorritos con panleucopenia que se estuvieran recuperando para no contagiar a otros. Y ahí pasaron varias docenas de gatos por mi casa en 2 años. Se me murieron 3
fue de los tragos duros, duros, y de cada Sí, uno aprendí algo diferente, pero sobrevivieron pues los otros casi 100, ¿no? De manera que, incluidas las mías. De manera bueno, que el balance fue muy satisfactorio. Tener cachorritos de biberón, por ejemplo, es una delicia, es muy esclavo, pero, pero la verdad es que es, bueno, como creas el vínculo con ellos es una gozada. Y, y siempre que he podido, lo que ocurre es que, claro, las circunstancias van cambiando tus necesidades y tus deberes, ¿no? Pero siempre que he podido he intentado estar presente en ese campo. yo creo que bastante bien. La verdad es que hay mucha gente. Nosotros también tenemos bueno, a una compañera que ya también está con la de colonias. Y como dices tú, lo de darle de pequeñitos, el vive, el sacrificio, ¿no? Que hay detrás y estar con asociaciones, estar peleando también por y para ellos, pues se hace esclavo, pero muy gratificante porque como ese balance que acabas de hacer tan positivo, yo creo que es lo que nos tenemos que quedar con él, Mm. todos, la verdad. Yo te diré que en colonias, por ejemplo, reconozco que no me sabría manejar. Es decir, esa necesidad de, por un lado, protegerles y, por otro lado, dejarlos libres y llegar cada semana o cada 3 días y no saber con qué te vas a encontrar, es un tipo no sé cómo decirte, de tensión emocional Sí, para la que sí, no me veo preparada. Creo que es muy sí, difícil y creo que quienes sí, se encargan de colonias son una pasta especial. En cambio, para rescate, por ejemplo, de perrera, que también es duro porque muchas veces tienes que sí, 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 sí. valgar o calibrar quién puede tener más posibilidades o no, o para, por ejemplo, atender a los animalitos convalecientes o para un tratamiento o lo que sea, me he manejado bastante bien. Bueno, y he tenido además suerte con los adoptantes. En algunas ocasiones los buscaban las asociaciones, en otras era yo de forma directa. He hecho muchos amigos a través también de ellos. Y ahora, como te digo, estoy más retirada, pues también porque hace unos años tuve un problema de salud que me obligó a centrarme más en mí misma y, y porque, bueno, la vida no te da, ¿no? Ya me gustaría estar Ah, más sentada, pero no, no puede ser. bueno, pero haces mucho también y quieras que no, como cada uno somos de una pasta y hacemos lo posible y eso ya es bastante. Yo creo que está muy guay. Te voy a empezar por las preguntas, tal como me las han mandado por aquí, y te las voy a leer tal cual. Dice, empieza sus estudios musicales también de Derecho. ¿Había antecedentes en su familia de esas profesiones? No, es que son dos, bueno, hace mucho tiempo de eso, no, no es nada interesante. Mi hermana mayor es profesora de música y fue la primera de la familia en comenzar los estudios musicales. Y no, no teníamos tampoco ningún tipo de antecedente en el mundo del derecho. Yo abandoné esos estudios porque no. Tenía cada vez más claro, según iban avanzando los días del primer curso de derecho, que si continuaba por ese camino yo iba a ser muy infeliz. Es una gran profesión, de hecho yo la escogí o empecé a estudiarla por Sí, eso, pero lo que iba viendo era que por mi temperamento, por mi carácter, tenía 18 años entonces, 19, tenía que optar por algo que fuera vocacional. Y lo que era vocacional era la literatura. Entonces dejé la música y dejé el derecho para empezar filología inglesa. Eso aparece en Wikipedia como muy destacado, no sé por qué, tampoco me lo dejan modificar, pero en mi vida es algo muy, muy poco relevante, ¿no? Fíjate, yo tengo 45 años, estamos hablando de cuando tenía 18. Es algo que bueno, queda pues sí, enterradísimo. sí, sí, sí. Vamos a ver. Dice, tiene a sus gatitas, le acompañan siempre en sus redes sociales, fotos, etcétera. ¿Le ayudan en su inspiración? Me encantaría decir que sí, pero no. Es decir, ojalá fuera así y ojalá. No, lo que ocurre es que con las redes sociales da mucho juego porque hay como chistes recurrentes, ¿no? Basándome en la personalidad de cada una de las gatitas, sobre todo en Instagram, en las fotografías voy hablando con ellas, tengo las conversaciones que mantengo, las voy subiendo, ¿verdad? Que sí, golfilla. Por ejemplo, Lady Macbeth, cada vez que ve, a diferencia del gato de tu madre, cada vez que ve el móvil, se planta, se queda quieta y posa, ¿no? Y además participa mucho en los bodegones que hago recomendaciones de libros, es muy mimosa y necesita mucha, mucha atención, toda la atención del mundo. Entonces, a raíz de eso hago distintas bromas con las fotografías que subo. Pero a la hora de la verdad, cuando se escribe, se parte de otros lugares. Es decir,
Escribir y sobre todo novela es un trabajo que conlleva varios años y que viene muchas veces de una reflexión sobre la vida y de una reflexión que tiene que ver con temas muy esenciales. Yo muchas veces empleo la figura de un gato o de un perro. En mi última novela aparece una gatita, Gloria, y aparece también un perro, Duque, para reforzar el simbolismo, pero ninguna de las dos está inspirada en mis propios gatos, ¿no? En algún momento querría escribir algo centrado en gatos. Alguna vez me han dicho, ¿por qué no escribes las aventuras de tus gatitos? Pero es que en el momento en el que se escribe pierde frescura. Es decir, lo Sí, gracioso, el momento está ahí. Incluso cuando se graba a veces, ese momento que era tan íntimo y que era tan divertido, se comparte con otros y no tiene tanta gracia. Hay otros claro. que sí, se convierte en meme. Entonces todavía no he resuelto muy bien de qué forma puedo contar y hablar de ellas y de lo que hacen de una forma que pueda interesar a un gran público, ¿no? O a un pequeño Ujú. público, pero que me Sí, salga sí. más allá de mi círculo íntimo. Ten en cuenta también que no es lo mismo subtitular una foto que escribir una historia en la que Claro. quizás hay alguna ilustración o hay alguna fotografía, pero no es lo mismo. Y bueno, pues para mí las redes sociales es la manera perfecta de interactuar con lectores, de interactuar con seguidores o con curiosos, pero el trabajo es otra cosa. Y escribir no es algo que surja únicamente de la inspiración, es un trabajo. Y por lo Claro. tanto ahí pues, tampoco hay cosas que adoro y que quiero mucho y que están muy, bueno, muy cercanas a mí, sobre las que tampoco he escrito nunca porque forman parte de mi vida y no de mi trabajo, ¿no? Sí, 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 normal, normal. Em, a ver. Ah, bueno, también ponía aquí, ¿le relajan o más bien se tumban en el teclado como es habitual? Bueno, hay horas en el día para las dos cosas. Sí, generalmente cuando estoy leyendo no incordian demasiado. Con el ordenador ahora menos. Lady Macbeth a veces necesita situarse entre el ordenador y yo un ratito hasta que su necesidad de atención se ha visto aplacada. Pero por lo general, ahora que se están haciendo más mayores, duermen más horas, van ubicando también su espacio. Es como que Sí. necesitaran a su alrededor también más aire. Entonces me dejan bastante en paz. Ahí hay un momento en que de pronto se despiertan y dicen, uy, yo aquí vivía con alguien, ¿no? Y vienen a buscarme. Pero son pobrecinas, son bastante buenas, menos Rusia, que es un diablillo. Eh, las otras dos son unas santitas, o como diría mi madre, unas santiñas. No, no tienen, son más buenas que ni sé. Y Rusia es que no Sí. puede parar, es su naturaleza. Fue destetada Sí. muy pequeñita, la abandonaron al nacer, estaba todavía con el cordón umbilical pegado, creció por lo Claro. tanto sin un apego. Mm, Y bueno, muchos gatitos en esas circunstancias tienen problemas de comportamiento y esta está como una mm. cabra. O sea, es que no sabes nunca con qué te va a salir y es su encanto también, ¿no? Entonces, Sí, bueno, dicen que sobre todo yo con Rusia me preocupo si no la escucho. O sea, si no la tengo controlada visualmente y hay así mucho silencio, digo, horror. A ver, esta que está montando. Siempre está montando algo, ¿eh? Siempre, siempre. claro. O sea, no falla, no te aburres con ella. Es como nosotros tienen Y, también su personalidad, es normal, es normal. No podemos ser todos tampoco iguales. A ver y si luego veo por aquí. Sí. lo que sí que con el tiempo hacen es, la comunicación es muy fluida. Entonces, se las arreglan perfectamente para hacerme saber qué es lo que quieren, cada una a su manera, o bien vocalizando, maullando, ¿no? O bien a través de Mm, gestos, o bien por los propios rituales. Entonces, hay veces en que lo que me están pidiendo es abusivo y otras veces lo que yo les estoy pidiendo no les gusta. Entonces, bueno, tenemos también ahí nuestros choques de poder. Es como, es que no voy a volver otra vez a levantarme para abrirte la puerta. Hace 2 minutos que te he cerrado la puerta porque me estabas pidiendo que te cerrara la puerta. Entonces, bueno, pues Rusia es muy demandante, Ofelia no lo es, por lo tanto tiendo a ser más, no sé, como más complaciente con ella. Y Lady Macbeth es que claro, no para hasta que ha conseguido lo que desea, ¿no? En general son muy insistentes. Entonces, marcar los límites es posible. Requiere de mucha mm. constancia por parte del humano, pero también es posible y ahí andamos, ¿no? De pronto un día han desarrollado un hábito nuevo, no sabes por qué, además lo copian las tres. En el momento en Sí. el que uno lo hace es como, oh, esto se puede hacer, Mm. y lo vuelven a Ujú. hacer y tenemos que volver otra vez a la normalidad. Entonces esa relación es curiosa y no es estática, desde luego. Vale. Bueno, me podéis, es verdad, podéis también dejarme por aquí preguntas y voy cogiendo de un lado o de otro, pero bueno, sin atosigar, a ver si damos
respondido a todo. Aquí que pone, a ver, es una salida de necesidad que los periodistas esperen a Alfonso Ay, nada, Merlo. ¿Ah, esto qué es es? un tema de cotilleo de un tema que están ahora Ah, vale, en vale, casa. vale. Vale, vale. Digo, es que me la acabo de quedar sin la Vale, última pregunta. Perdón. se han venido a Pues confundir nada, de ni todo. idea. Vale, pues entonces vuelvo por aquí a ver quién más me tenía aquí preguntas. Vale, me dicen también otras preguntitas que estaban aquí al principio. ¿Había gatos o perros u otros animales en su familia? ¿De dónde viene su amor por los gatos y por los otros animales? Bueno, después ahí pone entre paréntesis que sabían que lo que habíamos dicho antes, ¿no? El amor y defensora a ultranza por los animales que tiene. Mm. Exacto. Hmm. Pues no, yo me crié sin animales en casa porque, bueno, a mi padre y a mi hermana no les hacían mucha gracia. Mi madre y yo éramos alérgicas y en Ujú. aquellos momentos se recomendaba que a las alérgicas a los ácaros no Sí. tuviéramos animales cerca, ¿no? No conviviéramos con animales. Pero en casa de mis abuelos, tenían casas de labranza en Galicia, en Coruña. Claro, ahí sí que había perros, había algún gato, eran gatos de fuera, ¿eh? No es el mismo tipo de relación que tengo yo ahora con estas gatitas. Había ovejas, había gallinas, había burros, dime el animal que quieras, lo tenían, ¿no? Y luego cuando yo fui creciendo y los abuelos se fueron haciendo más mayores y también pues esa España vacía se fue vaciando y poco a poco fue menos rentable también dedicarse a la ganadería o dedicarse a las labores del campo, pues como me imagino que muchos de los que me estáis oyendo, pues los animales fueron desapareciendo lentamente hasta quedarte con un perro, quedarte con algo más. Y yo desde niña pues tenía pasión por ellos. Bautizaba las ovejas, me buscaba nombres para las gallinas, eh, tenía una vaca que venía y sus Entonces no era cachorros yo la también. única, me parece. Claro, era una Creo que cuestión todos lo súper. hemos hecho aquí, ¿eh? Esto es muy curioso porque yo nací y crecí en Euskadi, pero mis orígenes son gallegos, entonces cuando lo Ujú. cuento en otros lugares resulta muy exótico, pero en cambio en Ah, Galicia mm, era relativamente común, o sea, sobre todo sí, quienes procedían de un origen rural que además era un origen en aldea, ¿no? Ni sí. siquiera en un pueblo, sino que era una casa de labranza, más o menos Mm, cercana a otra, en que tenías muchísima libertad de acción, eran infancias que yo recuerdo, por lo menos la mía, con una enorme sensación de libertad mm, y de amor por la naturaleza, ¿no? Primero te la transmitían los mayores, después porque mm, tenías la observación directa de las plantas, de los animales, del propio ciclo del campo. Y después porque, bueno, nosotros ya pertenecíamos a otra generación en la que ver que los animales eran explotados se percibía de una forma distinta. Era el momento en el sí. que de pronto te decían que lo que te estabas comiendo era un animal y empezabas a llorar y dejabas de comer conejo, o dejabas de comer pollo, Mm, dejabas de comer lo que fuera, ¿no? Pero también era el momento en el que gran parte de esas pequeñas explotaciones dependían precisamente de criar animales. O sea, yo me he criado con esa contradicción entre un tipo de vida y otro tipo de vida. Yo estaba ya en un ambiente mucho más urbano y mucho más, entre comillas, sofisticado, pero donde era feliz era en esa vuelta a la naturaleza, con una vida aparentemente más sencilla, pero que también tenía enormes rituales, enorme complejidad y enorme sofisticación, ¿no? Y además me daba mucho miedo que esa forma de vida se perdiera y que el conocimiento también de los mayores se perdiera. Y desde sí. pequeñita era bastante consciente de que las historias de los mayores tenían que perdurar, ¿no? Y las tradiciones, ¿qué me decían los mayores? Vivir así no merece la pena. El progreso está en la tecnología. La tecnología entonces no eran los móviles, pero sí que eran los coches o era la televisión, era otra cosa. Estudia, lábrate tu futuro y al campo ya vendrás de vacaciones, ¿no? Y con el tiempo su profecía se cumplió, ¿no? Es decir, la Sí. mayor parte de nosotros hemos tenido una historia paralela. Pero claro, yo además que era muy enfática para según qué cosas y muy entusiasta y muy todo, pues nada, contaba con la complicidad además de los abuelos que me hacían creer, pues eso, que la vaca era mía y que el ternero era mío y que yo podía hacer lo que quisiera y tal. Y claro, eran animales de granja, eran animales que estaban domesticadísimos. Había por ahí una vaca que era la pobre, había sido toreada cuando era una ternerilla y se ariscaba, ¿no? Mm. Vestía a los niños, era como mi demonio negro. Pero, Pobre. le tenía miedo, madre mía.
pero, por ejemplo, las ovejas acabé domesticando a una, me seguía por todas partes. Sí, Y lo mismo con el resto los de los animales. animales. El contacto era muy, muy directo. Y luego volvía a Euskadi, volvía a mi piso, bueno, al piso de mis padres y a casa de mis padres, y ahí teníamos un pez, ¿no? Que era como el paso más cercano. Luego en lugar de tener un hámster, ¿no? Y fue ya cuando me fui a vivir sola y cuando ya mi vida se estabilizó un poco, cuando dije, bueno, ahora sí puedo hacerme responsable de un animalito, ¿no? Y me planteé un gato porque mi estilo de vida no admitía Claro, el ser responsable con un perro. Y exacto. bueno, y así fue más o menos. No sé, hay mil anécdotas, ¿no? Eh, Pero Hablamos de mi qué primo. bonito vivir así, no es por nada, qué bonito vivir así, porque yo lo viví y lo pasé muy, muy bien. Y es lo que dices tú, que era algo tan natural y que todos, pues eso, amigos, compañeros, tal, que hemos vivido, ¿no? Esa naturaleza y que, bueno, le hemos puesto todos nombres a la gallina, al conejos, a todo, es verdad, es Hombre, te verdad. diré, no sé hasta qué punto también está idealizado por los años y por nuestra propia visión de niños, ¿no? Es decir, la generación intermedia, que es la de mis Sí, padres, tiene una relación totalmente distinta con el campo, con lo rural, con los animales, con ese tipo de trabajo. Yo nunca tuve que trabajar duro. Es decir, si alguna vez he querido trabajar en la huerta ha sido porque me ha dado la gana. sí, Si alguna vez me dejaban hacer alguna pequeña tarea que la hacía a mi manera o sencillamente les preguntaba, no, pero ¿cómo se sacha? ¿Y luego cómo sí. se sacha? ¿No Pues me tenías un ponía sachito pequeño? sí, claro, por supuesto, y un rastrillito y todo ese tipo Típico. de cosas. Pero era un juego. O sea, yo no he tenido nunca que deslomarme, no he tenido quemaduras del sol por tener que recoger la hierba seca o el Ya, trigo. No he pasado miedo porque no se vendían los quesos o porque te podía haber venido el pedrisco o el granizo. O sea, toda esa experiencia me la he ahorrado. Por lo tanto, es muy sencillo y es también muy fácil y muy cómodo el idealizar esa vida. Cuando ahora estamos viendo lo que hemos hecho con el campo y lo que hemos hecho también con las explotaciones agrarias y ganaderas. Y estamos empezando a plantearnos, yo creo que mucha gente, el apoyo por quienes continúan con ese tipo de labores, con la cercanía mucho más respetuosa a la naturaleza. Aquí ya entra también otro tipo de sensibilidades, las de los vegetarianos, las de los veganos, las de personas que son omnívoras pero tienen una preocupación por la naturaleza. Yo creo que es también una oportunidad interesante para replantearnos un nuevo sistema económico, de reparto y muchas otras cosas. Y no creo que a mí nadie pueda acusarme de ser radical ni en lo económico ni en lo ideológico, ¿no? Hombre, por poder pueden, pero no creo que estén en lo cierto. Lo que ocurre es que me parece que sí que o sea, estamos en un momento en el que todavía mi generación, y sospecho que la tuya, puede valorar el esfuerzo realizado y puede impedir que vayamos a espacios peores, en todos los sentidos, económicos, físicos, ecológicos. Pero repito, sí. yo soy consciente de que mi visión de ese pasado está endulzada por el cariño, está endulzada porque ya no va a volver, está endulzada por el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, Claro. ahí andaba la gallina Tomasa y luego ya sofistiqué más los nombres, ¿eh? Empecé a descubrir la mitología y mis gatos y mis perros y mis ovejas se llamaban de una forma mucho más sofisticada. Pero al principio, pobrecita de mí, era una nena, ¿no? Entonces, pues escogía los nombres que tenía más a mano. Y eso siempre me lo consigo. Sí, eso es bonito. Yo creo que sí, ojalá que tomen conciencia, como dices tú, la verdad, ojalá. Eh, vale, a ver, otra cosa pone aquí. Se decanta por muy diversos estilos literarios, novela, ensayo, literatura juvenil, escribe para teatro. ¿Cuál le resulta más fácil? ¿En cuál se encuentra más cómoda? ¿Con cuál se identifica más sus lectores? Pues no lo sé. No sé con cuál se identifican más los lectores, porque cada lector es un mundo. Y además hay lectores que solamente habían leído novela mía y que en un momento determinado saltan al ensayo y se sienten ahí muy cómodos. Entonces, esa respuesta me parece que es casi imposible de De, contestar, pero sí de puedo responder. responder a la otra, a la de dónde me siento más cómoda yo. Donde más cómoda me siento es en el relato, es en el cuento, más que en la novela, más que en el teatro. Y me siento también muy cómoda y creo que estas últimas semanas, quienes no me conocían de conferencias o de clases en los directos se han podido aburrir ya de mí, me siento particularmente cómoda en la transmisión oral, es decir, en Ujú. todo aquello que a través de la palabra dicha y de la palabra escuchada permite transmitir un mensaje o una historia o una enseñanza. Y yo recuerdo desde que era muy pequeñita
7 años, 6 años, contarles historias a mis compañeras del colegio, contarles cuentos a mi padre, porque mi padre no me contaba cuentos a mí, me pedía que le contara yo cuentos a él. Yo crecí pensando que las niñas contaban cuentos a los papás y no al revés, ¿no? Y esa forma de transmitir la palabra, que para mí es muy cómoda, para mí es muy sencilla, no soy tímida, manejo más o menos bien el lenguaje y el ritmo, para mí es una delicia. Y, y por suerte ahora, a través de los medios audiovisuales, lo podemos convertir en algo que tiene un sentido en sí mismo. Porque antes se iba, ¿no? Desaparecía después de una conferencia o después de... Era únicamente esa interacción inmediata, la catarsis que se produce entre el público y entre quien emite, pero ahora sí puede mantenerse de otra forma. Y creo que además poco a poco iremos convirtiéndolo no en otro género literario, pero sí en un género consolidado de comunicación. Por lo tanto, en lo escrito, el relato, pero la comunicación oral para mí creo que es una de las fuentes naturales. Sí, y aparte se te da muy bien, es muy bonito escucharte. De hecho, creo que los tienes embelesados porque no hay nadie que me pregunte nada por aquí. Están todos, vamos, embelesados contigo. No te confíes tampoco, pero bueno. Yo creo que sí, dice mucho también. Mira, te dicen, serías una gran actriz de teatro. Que de hecho actúo en teatro, de manera que no sé si soy una gran, pero el sería se puede pasar sí, he estado bastante en teatro y continúo, de hecho, escribiendo y actuando para teatro. Pues ojalá, que el otro día lo estábamos hablando, ahora no recuerdo con quién, cuando fue nuestro aniversario, pues que no decaiga, ¿no? Que la gente vaya al teatro, por favor, y obviamente ahora mismo que está con este parón, apoyar a toda esa cultura, al teatro, cine, etcétera, etcétera, porque esto va a tocar a todos. A ver si encuentro. Estaban hoy hablando Gallimard, el nieto, el actual editor de la prestigiosa editorial francesa, que es el nieto de quien la fundó, perdón, estaba hablando de cuáles eran las medidas de apoyo en Francia. Y a mí se me caían lágrimas virtuales, ¿sabes?, de envidia, por ver cuáles son las medidas que en Francia están tomando respecto únicamente al gremio de libreros y editores. No escritores, ¿eh? O sea, a mí ni siquiera me toca de cerca. Porque editores van por un lado, libreros van por otro, escritores van por otro. Pero la sensación aquí de todavía no saber muy bien qué es lo que va a ocurrir con nosotros es dura. Yo siempre he diversificado mucho lo que hago. Cuando comentaban que había tocado varios palos, es así. Me siento más cómoda, de hecho, trabajando en varias cosas a la vez que únicamente centrándome en una. Pero no es el caso habitual de muchos de mis colegas. Muchos de los escritores, de hecho, llegan a tener un cierto éxito, una cierta comodidad cuando ya son mayores o incluso muy mayores. Y es tan injusto, ¿no? Es tan injusto que en un momento... Esta es una profesión vocacional, es una profesión por la que mucha gente ha luchado mucho y corremos el riesgo de que se descomponga, de que en cierta medida desaparezca o que se convierta únicamente en las novelas, las voces y las propuestas de 4 o 5 autores exitosos. Toda esa riqueza de tantas generaciones escribiendo a la vez o publicando a la vez está ahora mismo en cierto peligro. Hombre, más importante es comer, más importante es la salud, más importante es la vivienda, pero esto es importante también. Y a largo plazo, en cuanto al legado que podemos transmitir, es importante, ¿no? Es como cuando me dicen, bueno, ¿y por qué entonces te preocupas mucho por los animales? ¿Por qué no te preocupas por los niños? Y digo, pero eso es excluyente. Vamos a ver. No, claro que no. ¿Qué le dice a usted que cuando yo me estoy preocupando por un animal, estoy olvidándome de los seres humanos, me estoy olvidando de niños, me estoy olvidando de desfavorecidos? No me conoce, ¿no? Entonces, cuando se pone ese falso dilema entre la cultura y lo demás, yo tengo muchas veces la tentación de contestar lo mismo. Intento ser cauta, porque hay que explicar primero las cosas antes de exigir a la gente que apoye o que diga. Pero es cierto que, es cierto que tenemos que en muchos aspectos volver a reforzar ese tejido, ¿no? No solamente en la cultura más evidente, sino también en otras. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que, bueno, no me extraña que todo el mundo estamos así embelesados a escucharte porque eres genial, genial, la verdad. Haría falta mucha gente que pensase así. No, yo no sé hablar. Yo aquí la verdad lo hago como digo a mis compañeras porque creo que es deber nuestro, ¿no? Los que defendemos los animales, los que nos gusta, ¿no? Que se vea la otra cara, todas las personas que hay detrás y todos esos profesionales que hay detrás también, ¿no? Cómo se luchan por ellos y para ellos y toda esa riqueza que también nos dan transversalmente o directamente, dependiendo cada uno de nosotros,
porque forman parte de nuestra familia, de nuestro día a día y están ahí, tampoco hay que, ¿no?, dejarlos de lado y no sé. Mira, una de las cosas que yo siempre pongo de relieve cuando me preguntan por el tema de los animales y es algo que además aparece de forma tangencial en mi última novela, en De la melancolía, es que para quienes somos expansivos y nos relacionamos más o menos bien con la gente, no tanto, pero para quienes son tímidos o tienen una discapacidad o han tenido una pérdida emocional o han sido agredidos, el entablar una relación con un animal es profundamente curativo. Sí. Porque es muy difícil, una vez que te han hecho daño, el volver a confiar en un ser humano. Pero la relación con un animal es mucho más sencilla y es mucho más, en muchos sentidos, es mucho más gratificante para quienes han sido heridos. No quiere decir esto que una relación con un animal sustituya a la de un ser humano. No, eso nunca, exacto. No tiene nada que ver con eso. Pero, por ejemplo, yo lo empecé a ver en el caso de animales de terapia con niños que tenían dificultades de comunicación, niños con Sí. espectro autista, niños con discapacitados, o sea, niños discapacitados. Y luego lo vi, por ejemplo, en el caso de mujeres maltratadas, para quienes confiar en el otro es dificilísimo y además arrastran también toda una sintomatología muy adversa. Y también en el caso de ancianos cuyo deterioro cognitivo era ya tan grande que lo único que les hacía de verdad felices era acariciar un perrito, acariciar un gatito, ¿no? No les hacía igual de felices acariciar un rostro, por alguna razón, porque volvían a su infancia, porque no sabes en qué terreno estaban. Entonces, aunque para mucha gente el hecho de tener un animal es sinónimo de malcriarlo, de que los estemos sustituyendo, humanizando, etcétera, etcétera, para mí toda esa área curativa y toda esa área de volver otra vez a ser quien eres a través de un animal tiene una gran importancia y hablo mucho de ello. Por ejemplo, no Sí. digamos ya con los caballos, por ejemplo, en determinadas terapias, no hablemos ya de, pues yo qué sé, del vínculo particular que creas con un animal muy determinado, el duelo que supone cuando pierdes, cuando se te muere un animalito. Sí. Y por otro lado, hay otra cuestión, es decir, a mí, y eso lo aprendí, por ejemplo, con Jonah y con algunos de los gatitos que tuve en acogida, a mí me han enseñado a enfrentarme a emociones que de otra manera no hubiera experimentado nunca. Es decir, cuando hablamos del sacrificio de tener que llevar una rutina, de pensar en otro, yo que no tengo hijos Sí. y no creo que los tenga, porque no es mi opción vital, no es algo que me guste particularmente, no me veo como una madre. El hecho de ser responsable de algo, de alguien, me ha sido o sea, me ha aportado una riqueza extraordinaria. Y además en el caso del animal no hay traición, no hay sospecha, no hay dobles entendidos, No. no hay expectativas traicionadas. Mm. Entonces, yo espero que no se me malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Pero muchas de las cosas que nos enseñan tienen que ver con eso, tienen que ver con una misma, en mi caso, y con las limitaciones que tenemos. Sí, es verdad. Luego hay otra gente que aprenderá otro tipo de cosas, es decir, quien tiene, es que claro, cada especie es diferente, ¿no? Pero Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, voy a mencionar a Irene que estuvo el otro día con el caballo, ¿no? Que para muchos era muy desconocido e incluso, pues eso, compañeros nuestros socios, que somos una familia, son socios, pero somos una familia de casi 300 personas y nos decía, bueno, ¿podéis traer a alguien, ¿no? Que nos hable de los caballos? Porque realmente está ahí, pero lo desconocemos. Y ella hablaba en una frase justamente de si eran sensibles, era una de las preguntas que nos mandaban aquí por email, y ella decía, ¿os habéis fijado que a lo mejor, sí, que justamente una mosca, por ejemplo, cuando se nos posa, nosotros tardamos un rato, o si se nos queda aquí, decimos, ah, mira, que tenemos una mosca. En cambio, ellos, justamente, cuando se le posaba la mosca, el caballo, claro, dice, es más sensible que nosotros. De ahí esa comunicación, a lo mejor, cuando se hacen las terapias con los niños de autismo, con cualquiera, esa comunicación, ¿no?, tan bonita que hay, ¿no? Sí, el caballo es un animal extraordinario, de una sensibilidad y de una inteligencia diferente. Es decir, no voy a colocar grados, es Claro, no, ridículo. no, no. De gatos también, No, nuevamente, por decir. Pero el caballo es una especie totalmente diferente. La interrelación con el humano, que somos simios, es también absolutamente distinta.
Y en mi caso, por ejemplo, es de una intensidad enorme, ¿no? Claro, yo no tengo caballos en Madrid, me encantaría tenerlo, imagínate, yo por mí tendría medio zoo. Pero bueno, me resulta imposible, pero las veces en las que he interactuado con caballos, monto, no muy bien, o sea, no podría competir, pero me las apaño. Esa relación es extraordinaria, extraordinaria. Pero claro, eh, es fácil pensar que es un animal de carga, sin más. Lo mismo que Sí, es sencillo pensar y colocar la etiqueta de que el gato es traidor y hostil y es el que de niños veíamos entre las basuras o el gato de la portera que te arañaba, sino, es mm, decir, como para todo, como para adentrarnos en cualquier terreno nuevo, hace falta el deseo de aprender y alguien que nos enseñe. En algunas sí, ocasiones son los animales de forma directa y en otro caso, como es el vuestro, es esa gran familia o los profesionales que nos indican, mira, es que eso es mejor no hacerlo. No es que no le des leche al gato, pero ¿cómo no le voy a dar leche al gato? Se le ha dado toda mm, la vida. Sí, pero es que no es lo conveniente. Es que le claro. gusta. Sí, pero no debes. También a ti Mm, te gustaría alimentarte únicamente de croquetas y de no sé qué, y no claro. debes, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. a mí esa parte que valoro mucho en cualquier ser humano, que es la curiosidad por aquello que no sabe, con los Mm. animales se me despierta mucho. También con la botánica. A mí me gustan tanto los animales como las plantas, ¿no? Intentar entender cuál es la lógica de este universo y qué pequeña parte, qué minúscula parte ocupa el ser humano en ella y qué grande se cree, ¿no? Es el Sí, te lo iba a decir, sí, 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 totalmente, mundo. totalmente. Entonces, cuando escucho, por ejemplo, a Pablo Herreros, que habla de la conexión entre otros animales y nosotros mismos, cuando escucho a Bali Aibar, que es mi veterinaria y que es no solamente etóloga, sino especialista en medicina felina, cuando escucho a gente que ha dedicado su vida a estudiar y aprender de los animales, me siento tan fascinada como frente a cualquier otro sabio de cualquier otro aspecto. Y luego regreso a casa y digo, vale, es decir, Rusia sigue estando loca, pero hay un método en su locura. Lady Macbeth sigue siendo una manipuladora impenitente, pero lo es porque a ello le indica su naturaleza. Y Ofelia es Claro. más equilibrada pues por este tipo de razones o por este. Nosotros somos muy persistentes, de hecho, en poner siempre la voz, ¿no? Y decir y recalcar por cuando nos llegan los emails, ¿y qué hago? O la gente cuando esté en los blogs, no vayáis a los blogs. Siempre nosotros, por ejemplo, somos ese puente, ¿no? Que a través del profesional, pues le ponemos en boca las cosas que deben hacer, que no se debe hacer, como bien dices, el pan, o el otro día nos decía que el pan no se le debe dar al caballo o a las palomas, etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor los hemos visto, pensamos que es así y detrás de todos nosotros pensamos que hay un educador en todas las materias y no es así, tenemos que aprender. Bueno, esa es nuestra labor, nos cuesta, pero estamos ahí poquito a poco también sembrando semillitas y gracias a todos vosotros por llegar a toda esta gente, ¿no? Y hacer ese puente de ese clic de, venga, vamos a conocer más, ¿no? A mi compañero que tengo aquí, que a lo mejor no lo sé todo. Hombre, con el caso además de los gatos hay dos grandes caballos de batalla, ¿no? Una de ellas es esa idea de traición, de alguien, de algo traicionero, de un animal que en cualquier momento puede atacarte o que es peligroso, Sí, y otro de ellas es la toxoplasmosis. Es decir, sí. es esa enfermedad parasitaria que tan mala fama tiene y que en muchos casos ha creado bueno, pues ha creado toda una cadena de abandonos en el momento en el que una mujer se queda embarazada. Por Sí, suerte, cada vez más a través de los veterinarios pues se sí, sabe cuál es el manejo de un gato, el manejo que tiene que saber también una embarazada a la hora de convivir con un gato y que con un simple análisis de sangre se puede descartar muchísimos abandonos, ¿no? sí, Y es un gran sí. caballo de batalla. Y otros que irán surgiendo, ¿no? Irán Pero surgiendo con... ahora hay menos en ese sentido. Yo creo que, bueno, también Sí, tuvimos una campaña. matrona y las campañas, ¿no? De todo el mundo y pum, pum, pum. Yo creo que, o sea, atrás había mucho más. Ahora yo creo que igual ya, ¿no? Que está apaciguando esa parte, ¿no crees? Y también depende, en el ámbito rural y el ámbito urbano, depende por zonas también. Es También. decir, muchas veces tendemos a pensar que lo que ocurre en nuestro entorno es lo normal. Y sin embargo, si tienes una visión más general, pero sí, yo tengo también la impresión de que se hizo mucha campaña con la toxo y por suerte eso fue un mito que cada vez está. Pero todavía de vez en cuando hay alguna persona mayor que dice, uy, estás embarazada el gato fuera, ¿no? O incluso hay Sí, médicos que no tienen esa sensibilidad. Porque bueno, claro, la salud es nuestro mayor miedo ahora mismo, ¿no? Pero en fin, claro. y luego el tema del abandono, el tema de comprar por capricho que continúa siendo la gran asignatura.
Eh, Me pone aquí el Instagram que me queda 14 segundos. Si quieres, final, bueno, se va a cortar. Volvemos a reenganchar porque tengo aquí el Vale. cronómetro que me queda 7, Enganchamos, si te 6. parece, unos 10 minutos más, porque luego tendré otra obligación y estaré